Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy celebramos en toda la Iglesia la fiesta de la conversión de San Pablo, porque es indudable que este santo, Saulo de Tarso, ocupó providencialmente un lugar especialísimo en la predicación del Evangelio. A veces se ha imaginado el apostolado de San Pablo, su trabajo misionero, su predicación y sus viajes, comenzando inmediatamente después de su conversión, como si por la mañana hubiera sido un feroz adversario del cristianismo y por la tarde el gran y fervoroso apóstol de Jesús. En realidad pasaron unos 6 o 7 años entre su conversión por el camino de Damasco y el inicio de sus viajes apostólicos. Después de su bautismo y la curación de los ojos, San Pablo estuvo en Damasco unos pocos días. Y ya en esos días se declaró seguidor de Cristo y explicaba a sus antiguos camaradas y compañeros lo que le había sucedido a lo largo del camino. Sin embargo, como él mismo narra, especialmente en la epístola a los Gálatas, tenía prisa por alejarse del barullo de las ciudades y buscó un lugar donde estar a solas con Dios. Encontró ese lugar en Arabia. En aquel entonces se llamaba el reino de los Nabateos y la capital era Petra. Según la tradición, está cerca de las montañas donde Dios le dio la ley a Moisés, o sea, cerca del monte Sinaí. Y ahí estuvo San Pablo alrededor de 2 años. Meditaba las Escrituras, oraba, escuchaba la voz interior que se percibe mejor cuando se está alejado del mundo. Porque es verdad que si la conversión, esa especie de relámpago que transforma nuestra vida, sucede en un instante, en cambio, la transformación de nuestra alma, de nuestro cuerpo, incluso de los sentidos internos, sucede a lo largo casi de toda la vida. Y así San Pablo, después de haber tomado esa decisión de seguir a Cristo, de aceptar con fe que Jesús es el Señor, comenzó luego un largo periodo de identificación con Cristo, empezar a imitar a Cristo en toda su vida. Después de ese largo retiro de un par de años, San Pablo regresó a Damasco, donde estuvo predicando, pero ahí lo querían matar y tuvo que irse a Jerusalén. En Jerusalén muchos se espantaban de Pablo porque lo recordaban como alguien que había perseguido a la iglesia. Providencialmente apareció un hombre llamado Bernabé, que acogió a Pablo y lo presentó a los apóstoles. Bernabé era un hombre muy preparado y dicen las Escrituras que estaba lleno de fe y tenía buen corazón. San Pablo tuvo que ser muy humilde y muy sencillo para dejarse acoger por Bernabé, que gozaba de prestigio, que ya llevaba tiempo de misionero. San Pablo se sometió de buena gana a su guía, a la guía de Bernabé, y empezaron a trabajar juntos en Chipre, luego en Antioquía, en Listra, en Iconio, etc. San Pablo va a ir luego a Jerusalén y esta vez iba con un motivo muy serio: pedir la opinión de los apóstoles, o sea, de San Pedro y de Santiago, sobre la misión que estaba llevando a cabo.
porque ciertamente cada cristiano, cuando se convierte, cuando recibe a Jesús en su vida, cuando hay algo que lo sacude interiormente y, por decirlo así, lo convierte de cristiano nominal, cristiano de nombre, cristiano meramente de etiqueta o, por decirlo así, de papeleta de bautismo, a ser un discípulo. Digo que todo cristiano luego necesita una guía, una ayuda, una voz que lo vaya conduciendo. Nadie puede ser discípulo de sí mismo. Tampoco Pablo quiso ser alumno de sí mismo. Pablo no quería ser original, lo que quería era ser fiel al Evangelio. Y con esa orientación y con esa ayuda de San Pedro y de Santiago, pudo avanzar más en su camino. Eso no quiere decir que todo fuera viento en popa. La misión de San Pablo, es decir, su testimonio de Cristo, tuvo éxitos y fracasos. En algunas ocasiones quienes le oían se admiraban, se entusiasmaban, comenzaban una vida nueva llena de sentido, con ojos de fe, como dice en una obra testimonial de conversión Alessandra Borghese, con ojos nuevos. En otros casos, San Pablo encontró el fracaso, como en Atenas, por ejemplo. En aquella ocasión Pablo caminaba por las calles de Atenas, se dio cuenta de que la gente de allí eran naturalmente religiosos, aunque tendientes a la superstición. Les habló del verdadero Dios, de Cristo, de la resurrección. Y sin embargo, cuando escucharon hablar de la resurrección, se burlaron de él y ya no quisieron escucharle. San Pablo necesitó también del consuelo de Cristo. Pablo no se hace misionero de la noche a la mañana. Hay un encuentro con Cristo que le toca el corazón, que le hace ver el valor de una vida entregada a Jesús. Y luego se retiró para orar, para meditar, para madurar una decisión. San Pablo necesitaba tiempo. También nosotros lo necesitamos. Tiempo de oración, tiempo de retiro, tiempos de silencio. Somos aprendices de Cristo. También San León Magno dirá que en la Iglesia todos somos ovejas, que incluso los pastores de las ovejas, o sea, los obispos, los sacerdotes, son también ellos ovejas de Cristo. Pablo no es un loco individualista que se cree poseedor de la verdad sobre Jesús. Es un hombre de iglesia. Ama la iglesia, respeta a los apóstoles, no quiere caer en la tentación de separarse de la iglesia o de los apóstoles por el simple hecho de que no sean perfectos. Lo fácil es criticar a la iglesia. Lo difícil, lo heroico, lo difícil es ayudar a la iglesia a cumplir con su misión permaneciendo dentro de la iglesia. Es lo que hicieron un San Francisco de Asís, una Santa Teresa de Jesús. Lo fácil es enojarse con lo que no está bien en la iglesia. Por ejemplo, cuando San Pablo recuerda cómo en Antioquía el mismísimo San Pedro hizo algo que no estaba bien. Resulta que San Pedro, dejándose influir por algunos cristianos judíos, se había alejado de los cristianos que no venían del judaísmo, al grado de cometer la grosería de ya ni siquiera sentarse a la mesa a comer con ellos. Y San Pablo lo tiene que corregir. No lo critica chismosamente,
sino que lo encara y lo corrige como a un hermano. Lo fácil hubiera sido dejarse llevar por la ira y hacer como han hecho los herejes de todos los tiempos, los cismáticos. Algo que no me gusta del Papa y entonces me aparto y hago mi propio grupito. Lo podía haber hecho así Pablo. A fin de cuentas, San Pedro era el Papa y estaba haciendo algo que daba motivos para criticarlo, para alejarse de él, para marcar las distancias. Pero Pablo es un hombre de fe. Pablo cree en Jesús y en sus promesas y sabe que Jesús ha prometido su permanencia, su espíritu a esta iglesia fundada sobre la roca de Pedro. A él le ha dado las llaves. Solo desde la fe se comprende la misión de Pablo. Quien busca una utilidad meramente práctica o profesional en la actividad del apóstol, ciertamente no la encuentra. Pero bajo la luz de la fe se percibe el valor divino de la vida de Pablo misionero. Han sido hombres como Pablo, gracias a su entrega al Evangelio, que se han convertido en una especie de conciencia moral y religiosa de toda la humanidad. La conversión de San Pablo nos recuerda también a nosotros que hay un Dios, que habrá un juicio final, que Jesucristo es verdaderamente el Señor, que sus palabras son espíritu, son vida, que Él es el reconciliador, que ha derramado su sangre por mí, por ti, por cada uno de nosotros, que el hombre está llamado a ser feliz en el servicio generoso y alegre a Dios y a los hermanos, que Jesús ha amado a su iglesia al punto de desposarse con ella, de entregarse a ella como se entrega un marido con su esposa, y tantas otras cosas más que se recogen en las epístolas, en las cartas de San Pablo. La fiesta de su conversión nos permite meditar hoy en la obra, en la gracia, en la obra de la gracia, lo que puede hacer la gracia en un hombre, que puede cambiarlo y nos llena de fe y de esperanza. También hoy Dios puede hacer su obra en mí. No desesperaré por el simple hecho de no ver progresos rápidos e inmediatos. También San Pablo quiso verse libre de eso que llamaba él el aguijón y tuvo que aceptar las palabras de Jesús, que no lo iba a liberar de ese aguijón, de esas punzadas, de esas tentaciones, de esas contradicciones y aflicciones que no lo dejaban en paz, y tuvo que aceptar las palabras de Jesús: mi gracia te basta. Ninguno de nuestros defectos, ninguno de nuestros límites nos puede servir como pretexto para dejar de empeñarnos en el camino de la santidad. Hemos de seguir caminando a pesar y con todo y el lastre que llevamos como herida del pecado original. Pero la gracia de Dios es mucho más grande. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.